Bueno, vamos a continuar con esta parte del código del módulo Wi-Fi, el ESP. Y habíamos dicho que ya teníamos pues la parte donde leíamos. Aquí le vamos a poner un comentario. Lectura de la base de datos. ¿Ok? Leemos los valores, los guardamos en estas variables y luego se los mandamos a Arduino. Entonces aquí ponemos a Arduino de las variables leídas. ¿Vale? Escritura Arduino de las variables leídas, ¿ok? Y habíamos dicho que el pequeño protocolo, pues sencillo en realidad, que estamos utilizando para saber qué valor corresponde a cuál, es iniciar con un 10. Y después, aquí vamos a verificar si Arduino nos está mandando algo. Para esto, pues este código va a ser un poco largo y aquí vamos a hacer uso de una posibilidad, una funcionalidad aquí en la programación de Arduino y en muchos otros lenguajes que son las funciones. Entonces vamos a utilizar una función que se llama lectura y es una función que no está definida. Si ustedes la buscaran, para empezar está en español, ¿no? Entonces, pues eso ya nos dice que no es una función propia de Arduino. Si no es una función propia de Arduino, pues es una función que nosotros vamos a crear aquí abajo. Para crear una función tenemos que salirnos del loop, afuera de esa estructura, y pues tenemos que indicarle qué tipo de función va a ser. El tipo pues es si va a regresar algún valor. En este caso pues no va a regresar ningún valor, y cuando no regresa ningún valor es de tipo void. Y la vamos a llamar pues lectura. Aquí dentro iría en todo caso indicaría el nombre de los argumentos que serían necesarios. Si es que nosotros queremos aquí meterle un argumento, para que la función pueda trabajar con ese argumento dentro de su código. En este caso no necesitamos un argumento, solamente vamos a hacer una lectura. Solamente es para pues separar el código de la lectura que no esté dentro de nuestro loop y podamos revisarlo después un poco más fácil. ¿Ok? Entonces es un void lectura y dentro de esta función pues utilizaremos una estructura de control que será el while. Antes de eso pues hay una función que se llama el serial.available y esta función nos ayuda a revisar si es que hay algo disponible en el buffer, es decir, en la memoria que guarda todos los datos recibidos por el serial. Entonces, si hay algo disponible, es decir, si ya se recibieron datos, pues esta función nos va a regresar un 1 o un true. Entonces, vamos a meterla esta función como argumento de una estructura que se llama while. El while es una estructura que como argumento necesita pues un valor, ya sea true o false, o una expresión que regrese ese valor. En este caso esta función regresa un valor que se va a ser true o false, y pues igual como es una estructura de control tiene llaves y tiene un bloque de código. Este bloque de código se ejecutará siempre que se cumpla la condición. Entonces por primera vez va a evaluar la condición. Si es cierta, va a entrar a esta parte del código más bien se ejecutará mientras se cumpla la condición. La condición es el argumento. ¿Ok? Entonces, si sí se cumple, va a entrar, va a terminar todas las líneas del código y una vez que terminó, va a volver a evaluar la condición. Y así va a estar evaluándola hasta que una vez no se cumpla y entonces sí va a salir de esta parte. ¿Ok? Entonces, pues nosotros vamos a ponerle eso y aquí adentro pues vamos a poder leer los datos que se están recibiendo. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer una lectura, ese valor que estamos leyendo se va a borrar de nuestra memoria de que está pues revisando available. Entonces, si hay un dato nada más y nosotros lo leemos, para el siguiente que revise ya no va a haber ninguno disponible porque ya lo leímos. Entonces, aquí para leerlo vamos a guardarlo en una variable char. Char es muy parecido a byte. Puede tomar valores entre 0 y 255. Y lo llamaremos in char. Es decir, valor entrante.
y será igual a serial.read. ¿Ok? Entonces, este serial.read va a ser lo que habíamos dicho, leer el valor de la memoria, un solo valor de la memoria, lo va a guardar aquí y entonces en la memoria ya no va a estar disponible. Ok, ahora que ya lo leemos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, habíamos mencionado este pequeño protocolo que íbamos a seguir para comunicarnos del ESP al Arduino. Y del Arduino al ESP, pues va a ser lo mismo. Vamos a utilizar este mismo protocolo, donde si detectamos un 10, quiere decir que va a ser el inicio de esta comunicación. Entonces, para eso vamos a utilizar una variable aquí arriba, contador, que va a estar contando los datos que llegan, ¿no? Después del 10, pues vamos a decirle contador igual a 1 y vas a ver que el siguiente dato es el primero, ¿no? Y después le vamos a sumar un 1 y así hasta que hayamos leído todos los datos. Y vamos a saber el orden en el que vienen estos datos, ¿ok? Lo vamos a definir nosotros. Para esto vamos a utilizar, pues primero habíamos dicho la estructura de control if. Perdón, aquí no lo terminé de inicializar. If contador if inchar es igual a 10, si recibimos un 10, entonces contador es igual a 1. Recuerden, tenemos el igual de asignación y el igual de comparación. ¿Ok? Entonces, esta línea nos va a decir, si pasa esto de que el número recibido sea 10, quiere decir que el contador es 1. Después vamos a utilizar un else. Y aquí sí va a ser un código grande, entonces vamos a utilizar las llaves. Y dentro de este else, o sea, si no es 10, quiere decir que es cualquier otro número y nosotros vamos a guardarlo guardarlo en una variable y pues en la variable correspondiente al valor que nos estén mandando, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cómo vamos a saber qué valor? Pues con el contador. Entonces, dentro del else, vamos a utilizar una estructura de control que es el switch. Y el switch nos ayuda pues a hacer la función tal vez de muchos if anidados, donde comparamos si un valor es igual a este, haz esto. Si no, compara si es igual a este otro, y si no, si es igual a este otro. Entonces el valor que vamos a estar comparando va a ser la variable contador. Y dentro del switch, pues en vez de tener muchos if anidados, vamos a tener la palabra reservada case, que es el caso, que se dé el caso en el que el contador sea 1 y se termina un case con un break. Y este break nos saca del switch una vez que entramos a un caso. Entonces esto lo repetimos el número de veces necesarias. ¿Y cuántas veces son las necesarias? Pues vamos a estar recibiendo del Arduino. El Arduino lo que va a hacer, va a leer, habíamos dicho, los 4 sensores y los 2 botones. Entonces vamos a necesitarlo 6 veces. El Arduino va a leer eso y nos lo va a enviar al ESP. Para que nosotros pues decidamos si es que lo vamos a escribir o no a la base de datos de Firebase. 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, pues necesitamos un default, que es el caso en el que pues no entre en ninguno de estos 6 definidos. Entraría aquí, default. Igual necesita un break. En este caso pues no vamos a hacer nada en default, lo vamos a dejar vacío, pero en los demás sí. Cuando el contador sea 1, pues nosotros vamos a definir el orden de una vez, ¿ok? Y
el primero que vamos a guardar va a ser temp, temperatura. Temperatura igual a inchar. ¿Ok? Y después vamos a guardar, a ver, iluminación, igual, ¿no? Ilum, aquí tenemos todas las variables, si recuerdan, de este lado. Tenemos ilum y el ilum anterior. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Ilum igual a inchar. ¿Ok? Vamos a copiar esta parte. En el caso 3 vamos a recibir movimiento y luego presencia. Movimiento, mov, igual, ahí está. Press, igual, ahí está. Y por último vamos a recibir el valor de los botones. Y para ese valor utilizamos las variables R1 y R2. Entonces primero vamos a recibir R1 igual y R2. Ok, aquí ya los estamos recibiendo, ¿cierto? Pero pues tratemos de emular un poco en nuestra mente qué es lo que está sucediendo, ¿sale? Dentro de la función lectura vamos a decirle, mientras hay algo disponible, pues estate ejecutando todo esto que tenemos aquí adentro. Lees un valor, lo guardas en inchar, te fijas si el valor recibido es igual a 10. Si es así, contador tomará el valor de 1. Y el valor inicial, por default, que tenía contador, es igual a 0. Entonces ahorita tenía 0 de inicio. Cuando recibe un 10 va a tener un 1. Y entonces va a entrar al siguiente, va a entrar en el caso 1. Ya que pues va a decir if es igual a 10. Si es igual a 10, no va a entrar en este else. Va a realizar esta acción de contador igual a 1. Va a salir del switch y va a terminar el while y va a volver a comparar si hay algo disponible. Y como la comunicación es muy rápida y nosotros después del 10 mandamos inmediatamente el valor de temperatura, pues va a volver a entrar aquí, si va a haber algo disponible y se va a guardar en inchar, ya no va a ser un valor de 10 y va a entrar en esta parte del else. Entonces, pues habíamos dicho que el contador iba a ser igual a 1, entonces va a entrar en el caso 1 y va a guardar la variable en temp, ¿ok? Después, pues vas a ver un break. Este break lo va a sacar del switch y va a llegar al final del while y va a volver a evaluar la parte del while. Sí va a haber disponible porque enviamos todos los valores. Entonces, después de esto, pues resulta que entraría otra vez al caso 1 porque contador nunca cambió su valor. Lo que tenemos que hacer entonces es cambiar el valor del contador más. ¿Sale? Una vez que nosotros entramos en este caso, pues hay que decirle que lo sume porque el siguiente número ya va a corresponder, el siguiente valor que reciba por la comunicación serial va a corresponder a iluminación, que es el segundo valor, y así sucesivamente para guardar todos los valores. Incluso en el último, esto nos va a servir pues para que el último, si es que llega a otro valor después de este, pues en realidad no sabemos qué sea porque nosotros solo queremos recibir 6 valores. Entonces ya nos sacaría, contador sería igual a 7 y entraría en default hasta que nosotros recibamos un 10 y esto vuelve a empezar. ¿Sale? ¿Y qué vamos a realizar nosotros? Pues una vez que ya entramos en el caso, porque aquí solo lo guardamos, ¿no? En el caso 1 y en todos los casos guardamos el valor y sumamos a contador para poder entrar en el otro valor. Pues lo que tenemos que hacer, o lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, es escribir a nuestra base de datos. ¿Y cómo íbamos a escribir a la base de datos? Pues utilizando firebase.set y en este caso estamos utilizando enteros, setInt, ¿ok? Y como argumento necesitamos el child de Firebase y este pues va a ser temperatura. Este pues corresponde pues como lo habíamos visto antes, aquí, temperatura, ¿ok? A los nombres que tenemos en nuestra base de datos. Entonces le estamos diciendo, escribe en el campo temperatura el valor que tiene temp.
Pero si recuerdan, habíamos dicho que lo íbamos a hacer solamente cuando el valor recibido sea diferente al recibido anteriormente. Y esto es para ahorrar tiempo. Entonces vamos a ponerle aquí un if. Vamos a hacer una comparación. Si temp es diferente, con este símbolo le decimos si es diferente, de temp A. Pero ¿cuánto vale temp A? Pues resulta que le vamos a decir que temp A, justo antes de temp A va a ser igual al valor de temp. Justo antes de que nosotros le asignamos a temp el nuevo valor, vamos a guardar el valor que ya tenía temp en temp anterior. Así lo vamos a tener los dos valores, el que teníamos antes y el que nos está llegando justo ahorita, y entonces hacemos la comparación. Si es diferente, entonces sí escribimos a la base de datos. ¿Sale? Y esto pues lo vamos a repetir para todos los casos. Muy bien, aquí lo vamos a escribir muy rápido. Ilum A es igual a ilum. Y después comparamos esta parte de aquí. Y sería ilum es diferente a ilum A. ¿Sale? Y entonces si escribimos en tempera, aquí está mal, bueno, vamos a corregirlo acá. Temperatura, ¿ok? Es importante escribirlo correctamente, si no, pues obviamente no va a entrar y no va a escribir nada. Aquí es iluminación. En el caso 3 tenemos movimiento. Mob A es igual a mob. Mob diferente de mob A. Movimiento, y aquí estoy fijándome que pues también me faltó modificar ilum aquí, ¿cierto? Con suerte ustedes sí se dieron cuenta. Ilum, ahí está, vamos a continuar. El cuarto, press A igual a press. Y hacemos la comparación. ¿Sale? Presencia. Este campo se llamaba rl1, R1 anterior. Y por último tenemos R2 anterior es igual a R2. Hacemos la comparación. Aquí es R2. RL1. R2. Perdón, aquí es RL2. Ese corresponde al while, si se fijan. Esta llave que cierra corresponde seguramente al switch. Al else, perdón. Después tenemos la del switch. Y ya, entonces, pues ya lo tenemos listo. Vamos a revisar un poco otra vez. Entonces revisamos si hay disponibles, lo guardamos. Si es 10, empezamos contador. Al siguiente que va a entrar, va a volver a leer el valor, no va a ser 10, va a entrar al else, entra al switch y entrará al caso 1 la primera vez. Va a guardar el valor en la variable anterior, el valor que ya se tenía. Y pues la primera vez
va a ser 0, ¿no? 0 igual a 0, y en temp pues va a guardar una temperatura seguramente diferente de 0, y en cuanto sea diferente pues se va a escribir a la base de datos. Temperatura, temp, ¿no? Contador. Ilum anterior igual todo, Ilum, solo hay que verificar que no tengamos algún error de escritura en las variables o en los childs, en las direcciones. Ilum. Ok, todo está bien al parecer, y pues eso es todo en esta parte del código del módulo Wi-Fi. En el siguiente video pues vamos a corroborar que esté funcionando y vamos a empezar a escribir el código que va a estar contenido en nuestro Arduino, que va a dictar el comportamiento de nuestro Arduino. Ustedes pues si desean, váyanlo cargando a su módulo SP, y si ya tienen todas las credenciales aquí, ya va a estar listo, ¿no? Solamente pues que como no va a estar recibiendo nada, no va a estar escribiendo a la base de datos, pero sí va a estar tratando de mandar cosas al Arduino. Entonces ustedes podrían abrir su monitor serie con la velocidad de 9600 y estarían viendo algunos caracteres raros que corresponden a estos valores que ustedes van a tener en su base de datos. Incluso podrían pues ver el valor que tienen en blue y ponerlo y ver en código ASCII a qué carácter corresponde, y seguro verán que por ahí lo están viendo en su monitor serie. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video.